a mi nuevo video. Hoy me encuentro en San Carlos de Bariloche, que es la ciudad más visitada de la Patagonia Argentina. Acompáñenme a descubrir este nuevo destino. San Carlos de Bariloche es una ciudad de la Patagonia Argentina, conocida por sus reservas naturales, lagos, bosques, montañas y sus centros de esquí. El nombre Bariloche deriva de la palabra mapuche Buriloche, que significa gente atrás de la montaña. Existen evidencias que antes de la llegada de los españoles, estos territorios fueron poblados por los pueblos tehuelches y puelches. Pero oficialmente la ciudad fue fundada el 3 de mayo de 1902. Hoy Bariloche es el destino más visitado en la Patagonia, que recibe turismo principalmente en el invierno, que en Argentina es de junio a septiembre. Yo estoy aquí en abril, que es otoño, y les voy a mostrar algunos atractivos que nos ofrece Bariloche en esta temporada. En el centro cívico, que también es la plaza principal de Bariloche, pueden encontrar un pequeño museo que les cuenta sobre la historia de Patagonia desde los tiempos prehispánicos. El museo fue inaugurado el 17 de marzo de 1940 como parte de la creación del Centro Cívico de Bariloche. El museo es chiquito, pero posee diferentes colecciones históricas. Además, también funciona como un laboratorio para investigar alternativas museográficas. Si preguntan qué es lo más típico para comer aquí, como en toda Argentina, los asados podrían estar en el primer lugar, nada más que aquí los preparan de cordero. También pueden probar la trucha y salmón patagónico, que para mí resultó ser uno de los mejores salmones que había probado en mi vida. Y claro que no puede faltar un vino patagónico. Cosas más típicas estando aquí en Bariloche para probar es el chocolate. Aquí hay varias fábricas de chocolate, entonces en esta región producen su chocolate personal. Yo ahorita me encuentro enfrente de una tienda que se llama Babushka. Para mi sorpresa, bueno, es como una tienda de chocolate de estilo ruso, entonces dije, bueno, eso es muy raro, pero vamos a conocer. Todavía cuando iba caminando aquí por la calle vi muchas tiendas de souvenirs y vi matrioshkas casi en todas las tiendas. Entonces dije, pues eso es muy raro que lo venden aquí en Patagonia, Argentina. Bueno, ya vi la razón porque esta tienda de chocolate es como uno de los símbolos de Bariloche. Amigos, aquí me encuentro con Karen, que amablemente dijo que nos podría contar un poquito sobre la historia de la tienda. Entonces, Karen, cuéntame por favor, cómo nació la tienda y por qué tiene este aspecto tan peculiar que me parece muy de Rusia. Muy conocida. En realidad la tienda nace en 1989. Su creador es Juan Carlos y tiene el aspecto ruso porque a él le gustó la muñeca. Iba, por lo que yo tengo entendido, iba a la casa de un amigo que tenía las muñequitas y a él le gustó y le pareció que era una linda imagen como para su chocolatería, y también que el color rojo representa como una manera de decir estoy acá y de que sea más vistoso, ¿no? Y atractivo para los clientes. En Bariloche es una de las chocolaterías más reconocidas. Tenemos Yo creo que más reconocida, sí. Es como uno de los símbolos de Bariloche. Sí, también tenemos. Y bueno, yo ahorita estaba viendo que ya abrieron sucursales en otros lugares, sí. Pero la primera tienda es aquí donde estamos. La primera es esta, en realidad la primera tienda estuvo donde está la heladería. Okay. Y después llegamos acá a la esquina. Tenemos tiendas en San Martín, en Villa Langostura, en el aeropuerto de Calafate, en Recoleta y en el Cerro Catedral, que esa abre solamente por las temporadas de invierno. Bueno, ¿y qué recomiendas a la gente probar que viene aquí por primera vez y todavía no sabe con qué empezar? Porque la verdad que, bueno,
bueno, me di vuelta por la tienda y se antoja todo. ¿Con qué debería empezar? Bueno, un clásico de Mamushka es el timbal de dulce de leche, que es un chocolate que son capas de dulce de leche y de chocolate, es un clásico. Y después tenemos muchos chocolates muy ricos, todos son ricos, y varios que son premiados en academias de Estados Unidos y de Londres. Tenemos un bombón intenso de frambuesa que es muy rico, un almendrado con miel, un timbal de almendras, miel y canela que está muy bueno. La rama también es un clásico de acá de Bariloche. Todos los chocos son ricos. ¿Y tú también los comes? Sí, No te cansas. No, Es que muy seguido pasa que la gente que trabaja en la pastelería, chocolatería, no. No te cansas nunca. Aparte tenemos mucha variedad. Tenemos, bueno, el chocolate de leche clásico, blanco, con distintos sabores, más frutados. Como para cada paladar, ¿no? Claro, como a ti te gusta el dulce paladares. y eso te podemos ofrecer. Tenemos también una amplia variedad de chocolates negros, de los que le llamamos dark, que son los más amargos. Trabajamos desde el 63% hasta el 100%. Depende de cada uno el gusto que quiera. Puede elegir diferentes amargores, incluso para la gente que es diabética o no puede consumir azúcar, tenemos al 100% o variedades sin azúcar, ahí como para todos los tipos de paladares. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un gusto. Comprar para llevar los chocolates. Algunos de los atractivos de naturaleza están afuera de Bariloche. Dentro de Bariloche pueden encontrar muchas agencias de viajes que les ofrecen diferentes paquetes de los tours, que normalmente son de un día, como ir ida y vuelta. En nuestro caso decidimos contratar un chofer con coche porque somos 4 y bueno, ir más como en un tour privado. Este día yo lo voy a pasar en la ruta de 7 lagos. Me lo recomendaron muchísimo y además como es la temporada, porque en invierno es mucho más difícil hacer este tour. Claramente, bueno, algunos lagos están congelados y hay mucha nieve. Entonces ahorita es la temporada perfecta para hacer este tour. Empezando nuestro tour, primero pasamos a la Bahía Manzano para tomar unas fotos de los paisajes tan increíbles. Aquí está el pedacito del lago Nahuel Huapi, que es el mismo que vemos estando en Bariloche. Y la siguiente parada fue en la Vía Angostura. Después de tomar un cafecito nos esperaba el primer lago de nuestra ruta, que es el lago Correntoso. Está el lago Correntoso y empieza también el río Correntoso, lo que dice ahí el letrero que es el río más corto del mundo. Así que amigos, está el río más corto. Pero miren qué belleza. El segundo lago que visitamos se llama Lago Espejo. Y luego nuestro guía Amador nos llevó a un lugarcito secreto para descansar y disfrutar un poquito más de los paisajes de la Patagonia. ¿Quieres mate? Los dos, míralos. O sea, ¿les gusta el mate? No, me gusta que me dé comprar. Nuestra siguiente parada está en el lago Escondido y literal es un lago que está escondido entre los bosques, entonces pues no se ve tan bien. Vamos a intentar
tomar algunas tomas desde acá, pero pues, digo, el lago está escondido. El cuarto lago se llama Villarino. Ahora llegamos al lago Falkner. Aquí sí está como una playita, entonces es mucho más fácil para pasar y tomar fotos bellas. Nuestra última parada está en el San Martín de los Andes, que es un bonito pueblito entre las montañas, y aquí se encuentra el último lago que vamos a visitar, que es Lago Lácar. Es mi tercer día en Bariloche y hoy yo voy a visitar atractivos principales que están dentro del círculo, pues, de lo que es la ciudad de Bariloche. Ahorita, bueno, son 8 de la mañana y llegué al lago Gutiérrez. Miren estos paisajes. Amigos, empezamos nuestro día otra vez con nuestro guía Amador. Miren qué trae. O sea, él literal empieza todos sus días con mate y durante el día lo vas tomando. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Estamos en Argentina. Entonces trae su vasito. ¿O tiene algún nombre especial? Bombilla. Bombilla. Y Ajá. Y siempre agua linterna. caliente. Ok. Eso. Y así caminan. Así caminan. Luego los ves en la playa, en todos lados, sentaditos ahí con su mate. Siempre. Considero que la Patagonia en general es un lugar perfecto para los amantes de senderismo. Bueno, aquí la verdad que en el bosque y las montañas puedes encontrar muchas cosas. Ahorita nosotros nos fuimos como 10 minutos caminando desde el lago Gutiérrez y llegamos a las cascadas de los Duendes. Ahora vamos a hacer el circuito chico, que es la ruta más básica para los viajeros de Bariloche y que cada viajero que viene por primera vez debe hacer. El circuito chico es la ruta más popular de Bariloche, que abarca las vistas más impresionantes de la ciudad de Lagos. Entonces vamos a empezar con primera subida, que es Cerro Campanario. Ay, aquí ya comprando boletos y vamos a ir al teleférico. Bueno, ya llegamos al Cerro de Campanario. Ahorita que estuvimos subiendo nos tomaron una foto. Yo normalmente no compro fotos en lugares turísticos, pero la verdad que la foto salió muy bonita. Y cuesta como $3. Entonces pues decidimos que sí la queremos para tener este bonito recuerdo. Y amigos, el paisaje que estoy viendo enfrente de mí, eso. Luego empezó a llover, así que visitamos las siguientes paradas bajo la lluvia. Aún así logré captar mucha belleza que se nos cruzó en el camino.
Mi siguiente parada está en la Colonia Suiza. Colonia Suiza fue el primer asentamiento europeo en la región de fines del siglo XIX, declarado Patrimonio Histórico. Mantiene intactas las características originales de la época de su fundación. Aquí al lado de la Colonia Suiza está uno de los lagos más bonitos de nuestra región, que es Lago Moreno. En el clima más templadito, como por el verano, aquí hacen también kayak, otras actividades. Ahorita claramente no, porque hace mucho frío, pero vale la pena venir a disfrutar. Se queda como a 5 minutos caminando. Bariloche tiene muchos más lugares para visitar, así como el famoso Bosque de Arrayán, paseo en el barco a la Isla Victoria. Incluso el viaje a Bariloche pueden juntar con la visita a la Patagonia chilena, ya que está muy cerca. Yo me quedé en Bariloche por 4 días, pero totalmente vale la pena quedarse más para descubrir más profundamente esta región patagónica. Bueno amigos, eso fue todo para el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Les mando muchos saludos y nos vemos en la próxima, descubriendo algún otro lugar. Bye.